Si por casualidad has revisado mi canal, te doy la bienvenida. Soy Julius Todo. Soy peruano, tengo 27 años, actualmente resido en Madrid. Creo contenido sobre los diferentes trámites de extranjería, cómo es la vida en España, tutoriales y demás. Bienvenidos a mi canal. Si estás pensando viajar a Estados Unidos por turismo y aún no sabes todos los requisitos que tenéis que presentar, en este vídeo espero despejar todas vuestras dudas. Así que sin más, empezamos. Estados Unidos es un país que incluso en tiempos de pandemia ha permanecido abierto a sus fronteras internacionales al turismo, pero sí que es cierto de que con algunas restricciones. Estados Unidos es un país altamente turístico. Se estima que al año llegan entre 79 a 80 millones de turistas internacionales, principalmente de Canadá, México y de Reino Unido. Florida, Nueva York, Las Vegas y Washington DC son estados que registran cifras altas de turistas internacionales. Se puede viajar de la mayoría de países, excepto de los países de la Unión Europea, Reino Unido, Irlanda, Brasil, Sudáfrica, Irán, China e India. Cabe deciros que al momento de viajar no se toma en cuenta la nacionalidad del turista, sino el lugar de residencia de donde vueles. Es decir que, en teoría, un ciudadano europeo no podría viajar, pero lo que sí está permitido es lo siguiente: que este ciudadano europeo viaje a otro país que no tenga restricciones de entrada a Estados Unidos y permanezca 14 días como mínimo, y luego recién viaje a Estados Unidos. Estados Unidos va a verificar que este ciudadano se haya encontrado los últimos 14 días en un país seguro, y si es así, le va a dejar ingresar. En algunos estados se llevan a cabo cuarentenas obligatorias de 14 días. Los requisitos sanitarios para poder viajar a Estados Unidos de América son los siguientes. Es un país que a día de hoy no exigen a los turistas que estén debidamente vacunados contra la COVID-19, por lo que no hace falta presentar el carnet de vacunación, pero tienen que presentar una prueba PCR negativa o un test de antígenos, realizados los 3 últimos días antes de la llegada al país. En el caso de los turistas que estén vacunados, de igual manera tienen que presentar pruebas diagnósticas. Hay que presentar una declaración jurada de no estar enfermo, es decir, de que te realizaste una prueba PCR y el resultado fue negativo, o de que pasaste la COVID. Si no cuentas con ello, no te preocupes, las aerolíneas te proporcionarán un formulario de declaración jurada. Otros requisitos que tenemos que presentar son los siguientes: el pasaporte, el cual tiene que estar vigente, visa de turista dependiendo del país en que viajes, emigración. Suelen hacer énfasis en estos documentos, es decir, se asegura de que no hayan sido adulterados. Mientras tanto, te van a formular las siguientes preguntas. ¿Es la primera vez que viajas a Estados Unidos? ¿Tienes familiares en Estados Unidos? ¿Por cuánto tiempo te vas a quedar? ¿Cuentas con algún itinerario o carta de invitación? ¿Cuentas con recursos económicos para que puedas cubrir tus gastos? Sobre todo, ese tipo de preguntas, lo cual os aconsejo de que respondan de una forma clara y concisa. No manifiesten gestos ni desvíen la mirada, porque lo único que van a transmitir es nerviosismo, lo cual no es nada bueno. Reserva de hotel o carta de invitación. La reserva de hotel lo podéis presentar en formato digital o impreso. Si cuentas con una carta de invitación, no hace falta presentar la reserva de hotel. La limitación que tiene una carta de invitación es hacerle responsable a la persona que formula la carta de invitación, es decir, a que cumpla con el plazo de estadía del turista. Si tu intención es viajar con una carta de invitación a Estados Unidos y quedarte de manera irregular, es un tema muy delicado. En primer lugar, porque es muy difícil conseguir en poco tiempo ajustar tu estatus social, es decir, poder conseguir un permiso de residencia y de trabajo, ya que las leyes de inmigración en Estados Unidos de América es muy diferentes a las de otros países. Van a sancionar a la persona que formuló la carta de invitación, y si la policía te pilla en la calle o trabajando, te van a deportar, lo cual es muy importante de que antes sean conscientes de tomar este tipo de decisiones. Como veis, así es una carta de invitación para poder viajar a Estados Unidos. Lo podéis solicitar en una comisaría autorizada o en una notaría. Billete de avión de ida y vuelta.
Es muy importante porque con este documento vas a asegurar al personal de inmigración que solo viajas con fines de turismo y no te vas a quedar de manera irregular en Estados Unidos. Seguro de viaje. Si es un seguro de viaje completo, es mucho mejor. Los precios de los seguros varían dependiendo de los días que viajes y de la aseguradora. Recursos económicos. Actualmente no se exige un monto exacto por día, pero hay que tener recursos económicos para que podáis solventar tus gastos en Estados Unidos. En cuanto al plazo para poder quedarte en Estados Unidos, es de 180 días, es decir, 6 meses viajando por turismo. Pero el plazo es muy variable, todo va a depender de los requisitos que presentes, de tus respuestas, es decir, si justificas por qué quieres quedarte determinado tiempo en Estados Unidos. Y si tus respuestas generan dudas, dos cosas. De esos 180 días, puede que te permitan solo 30 días o te denieguen el ingreso a los Estados Unidos. No obstante, estados como Nueva York, California y otros estados más han precisado de que van a exigir el carnet de vacunación para poder realizar actividades, como por ejemplo, visitas a museos, conciertos, cines, teatros, incluso para poder acceder al interior de algunos restaurantes y gimnasios. Además, se va a poder presentar el pasaporte digital, esto para poder verificar que realmente estés vacunado, y lo podéis presentar escaneando el código QR desde tu móvil. Los restaurantes, cafeterías, bares, discotecas, cines, teatros, parques de atracciones, museos, con restricciones, con aforo reducido, pero están abiertos. En algunos estados están exigiendo a los turistas que presenten una prueba PCR negativa para poder acceder o realizar determinadas actividades. Además, para poder ingresar a locales de restauración u ocio nocturno. Con la llegada de turistas internacionales, la economía estadounidense se está reactivando más rápido en comparación que otros países. Insisto, no es obligatorio presentar el carnet de vacunación para poder viajar a Estados Unidos, pero tienen que presentar una prueba PCR negativa o un test de antígenos realizado los 3 últimos días antes de la llegada al país. Como veis, a día de hoy se puede viajar a Estados Unidos por turismo, lo cual es muy importante de que reúnas con todos los requisitos que les he mencionado en este vídeo. En el caso de las personas que tengan vuelo en tránsito y los niños mayores a 2 años que viajen a Estados Unidos, tienen que presentar una prueba PCR negativa o un test de antígenos. Las vacunas aprobadas según la CDC de Estados Unidos son las siguientes: Pfizer, Moderna y Janssen. Es decir, Estados Unidos está administrando estas 3 vacunas a su población. Cualquier cambio que haya en relación a los requisitos para poder viajar a Estados Unidos como turista, os estaré informando. Como siempre, podéis dejarme todas vuestras dudas en la caja de comentarios. Os invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Estoy en YouTube como Julius Todo. Activa la campanilla para que YouTube te notifique cada vez que suba contenido. Esto fue todo por hoy. Nos vemos en un próximo vídeo.